Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Jimmy es terco y se creía lo suficientemente descarado como para seguir mostrándole a todo que lo amaba. Si no me amaras, ¿por qué llorarías? ¿Por qué demostrarías lo herido que estás después de lastimar a alguien? Jimmy apretó los labios, empezó a sentir un dolor y ardor en su rostro. Todo apartó la mirada intentando contener las lágrimas. Había dejado que sus emociones lo dominaran, priorizando el impulso sobre la razón. Estaba furioso con Jimmy por no detener su declaración de amor. Jimmy lo amaba y él aún lo amaba. Eso le tocó la fibra sensible. Unas cálidas yemas de sus dedos le rozaron la barbilla. Jimmy obligó a To a mirarlo a los ojos de nuevo. Cambió de postura. Se arrodilló frente a To y se inclinó para darle un beso. Estaba tanteando el terreno para ver cómo reaccionaba To. To no se resistió ni cooperó, permaneció quieto, pero solo un instante. To levantó las manos de repente para abrazarlo. Un abrazo flojo, pero al fin y al cabo un abrazo. Su corazón latía con fuerza y la alegría se reflejaba en sus ojos. Le encantaba To, le encantaba hasta la locura. Todo cerró los ojos, su mente era un caos, inseguro de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué permitió que Jimmy volviera a hacerlo? ¿Fue porque era tan débil? ¿Fue porque era sensible? ¿Fue porque llovía cántaros afuera y el ambiente era propicio? ¿O fue porque de verdad quería empezar de nuevo con Jimmy? Debería haber sido más fuerte, debería haberlo ignorado más. Jimmy y todos se fueron a ver mariposas. No hubo promesas especiales. Jimmy solo podía decirse a sí mismo de que desde hoy en adelante amaría a To con todas sus fuerzas. Pensó que su historia había tenido un final feliz antes de darse cuenta de que no era tan sencillo. No había ningún To a su lado por la mañana siguiente y no sabía dónde se había equivocado. Llamaron a la puerta de la habitación de té a las 3 de la mañana. Al principio no se lo esperaba, pensó que era Jimmy, porque no encontraba a su gato. Resulta que fue To, con lágrimas en los ojos, quien se sentó sin decir palabra. To se secó la nariz y las lágrimas. Sam estaba a su alrededor, tratando de animarlo. El gatito es muy manso con la gente. Perdón por despertarte en mitad de la noche. No pasa nada, pasó algo malo. Jimmy te volvió a hacer algo. Debería ir y encargarme de él. Todo sonrió levemente cuando su hermano menor lo trató como un niño y negó con la cabeza. Jimmy no me hizo nada, soy yo el que está mal. Se metió en tu habitación un buen rato. ¿De qué hablaban? Terminamos peleando. Aunque tú siempre he intentado evitar conflictos con Jimmy, pelear o discutir es para quienes aún quieren reconciliarse. Tú intentó pensar que lo nuestro había terminado, que no quedaba nada entre nosotros. Entonces, ¿por qué pelearon? Jimmy tuvo la oportunidad de disculparse, de decir que me amaba, esto y aquello. Todo se puso sensible. Todo durmió con Jimmy, algo que no debería haber hecho, no debería haber sucedido. Todo se sintió enojado consigo mismo por haber permitido que eso sucediera. El rostro de todo estaba lleno de confusión, pero algo que te podía percibir claramente era que todo todavía amaba inmensamente a Jimmy. Nunca había visto a todo tan incapaz de controlar sus emociones. Si me rindo fácilmente, terminará igual. Te has ablandado, ¿verdad? ¿Podrás darle a Jimmy una oportunidad? Puede que no termine igual. Te bajó la cabeza, vio claramente a Ted acercarse y sentarse a su lado. La mano de Ted se posó sobre la suya y su inquietud disminuyó un poco. Darle tiempo sería bueno. Si es malo, Pito saldrá lastimado. No quiero volver a lastimarme. Depende de cuánto creas en las palabras de amor de Jimmy ahora mismo. ¿Quieres arriesgarte otra vez? Eso es todo. Estar solo tiene su zona de seguridad, lo cual es bueno, pero tener a alguien no es necesariamente malo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.